escogido a tu queridísima Villos Caracas Boy y a un tema que cualquiera de nuestras oyentes podría dedicarnos a nosotros dos. Ese que termina con el estribillo "Son feos los dos". ¿Cómo está, Frank? Muy buenos días, Frank. Muy bien, una genialidad del maestro Villos porque muy buenos días. Sí, Villos agarró un tema que era de Cuco Baloy, sí, señor. un tema dominicano, por eso es que empieza el brujo en el pueblo de Jaina y después lo convierte en la realidad política del momento, que era Luis Herrera Campos contra Luis Piñero Ordaz, Y fíjate que y fue una por eso es que manera tenue, lanza aquello de tenue, Son feos los dos. sí, de expresar una opinión política que ya venía incubándose en la sociedad venezolana con respecto a dos importantísimos partidos políticos venezolanos, Acción Democrática y COPEI. Sí, cómo no. De hecho, ese año, y con eso cierro, porque vamos a hablar de tecnología, Claro. pero ese año 78, mi papá cumplía años los 5 de diciembre, y las fiestas en casa de mi papá eran un reflejo de cómo estaba la parte musical y la parte política. Recuerdo que yo tenía 6 años, pero recuerdo que en medio de la euforia, el presidente electo en ese momento, Luis Herrera, fue al cumpleaños de mi papá, era vecino nuestro y amigo de mi papá y mi mamá de toda la vida. Y fue el maestro Villo y fue Octavio Lepage, y que en Wow. paz descanse todos. Eh, y entonces se prendió una discusión bien sabrosa, porque si alguien era muy crítico de la política, era el maestro Villo. Y estuvieron conversando mucho tiempo, yo no recuerdo bien en la profundidad, recuerdo más bien que me lo contaron como una anécdota luego, porque pues, yo estaba muy niño, pero fue bien interesante ese reclamo que le hizo Villos tanto al gobierno saliente como al gobierno entrante. Y hoy en día, por cierto, para que tú veas cómo cambian los gobiernos, cómo cambian las políticas, el maestro Villos tenía una casa muy bonita en Margarita, y desafortunadamente esa casa tiene cerca de 20 años, de más como 25, sí, como 20 años que la invadieron, y hoy en día está en la ruina por una invasión. Qué cosas. Pero bueno, vamos a hablar de tecnología para que Sí, la no nos pregunta es vayamos a meter en sencilla, rollos. Frank. ¿Cuál es el rollo con WhatsApp? Desde la LO, desde el ABC. Muy sencillo. Eh, Ellos simplemente dijeron, ahora somos parte oficialmente de Facebook, tanto WhatsApp como Instagram como Facebook, como todos los servicios, colectan información para la publicidad contextual. ¿Qué es la publicidad contextual? Muy sencillo. Es simplemente a través de los datos que recopilan de los usuarios, ellos pueden vender una publicidad muy atinada al target, y que te puedan decir, por ejemplo, hombres mayores de 60 que tengan un perro que se llame Catupi, que vivan en el municipio Sucre, que sean fanáticos de Tiburón La Guaira, y que pues tengan un programa en Globovisión, no voy a decir nombre. Pero no van a saber, o sea, tú puedes anunciar en un target tan reducido, pero eso no significa que vayan a saber que tú te paras a las 5:30 de la mañana, te tomas un café marca A, te tomas, o ese café marca A lo compras en un supermercado que está a, a 2 kilómetros a la redonda de donde tú vives, o que entre Radio Comunidad y tu casa está ese supermercado, y que entonces tú normalmente haces las compras de 8:30 a 9:30. No. Lo que van a saber es cuestiones macro. Lo micro no. Nadie puede leer nuestras conversaciones ni en WhatsApp, ni en Signal, ni en FaceTime de Apple. Nadie puede ver los archivos que mandamos. Esos archivos no tienen una copia que se queden en WhatsApp, porque además no hay almacenamiento que aguante la cantidad de data que se transmite en estas redes. Eh, y simplemente lo que te dijeron ellos fue, mira, la verdad, estamos colectando videos. Lo que me asusta a mí es el pánico
que ha generado esto. Y este pánico es un coletazo de la situación política de Estados Unidos por dos razones. En una, porque los gigantes de tecnología se dieron cuenta que podían mandar más que los partidos norteamericanos y que el presidente de la República del país más poderoso del mundo para muchos. Por otro lado, como saben, Trump fue prácticamente expulsado de cuanta red social hay por unos mensajes que a juicio de, por ejemplo, de Jack Dorsey, uno de los fundadores de Twitter, eran mensajes que incitaban a la violencia y que incitaban a una rebelión, a un golpe de Estado. Esto trajo también una tremenda discusión. Son las redes sociales medios de comunicación, y la respuesta que debemos decir es un rotundo no. Si bien, sobre todo en países como Venezuela, que tenemos una necesidad informativa muchísima, porque por señal abierta no hay suficiente información, uno tiene unos términos y condiciones que cuando se suscribe a cualquier red social debería leerlos. Que no lo lee uno es otra cosa. Allí están planteados este tipo de cosas, por ejemplo, incitación a la violencia, pornografía, maltrato en todos sus géneros y este tipo de cosas. Y por otro lado, hay que decirle al usuario dos cosas. Una, con respecto a lo de las redes sociales, que es que las redes sociales es edificar contenido en un terreno prestado, razón por la cual tu estrategia tiene que tener siempre una base de tu propia página web. Se acaba Twitter y te quitan 256,000 tweets que he hecho yo. Se acaba Instagram y te quitan las publicaciones que hemos hecho. Entonces, uno tiene que tener siempre una página web. Por otro lado, con respecto a la privacidad y al pánico, a que te van a saber de todo de ti, hay que estar tranquilos porque realmente eso no va a pasar, porque ya está pasando. Es decir, saben de ti lo que se puede analizar de manera contextual en la publicidad, pero no saben de ti objetivos específicos sobre tu situación financiera, sobre tu vida privada en estricto sensu, como dicen los abogados. Claro, los abogados tienen el problema de la grandilocuencia a la hora de redactar los términos y condiciones del servicio, y eso asusta muchísimo. Agarren un site cualquiera, agarren un site de pelota, por ejemplo, como el de nuestro amigo Ignacio Serrano, y van a ver que tiene unos términos y unas condiciones de privacidad que asustan, pero que un tipo tan pacífico como Nacho Serrano vaya a estar pendiente de lo que tú vayas a hacer en su site de una manera tan a detalle, no va a pasar, pero es la manera de redactar los abogados. Entonces, yo llamo a la calma, no hay que salir corriendo de WhatsApp. WhatsApp no se va a enterar si tú hablas mal del presidente de la República de cualquier país. WhatsApp no se va a enterar que tú estás hablando mal de tu vecina, o del condominio, o de tu esposo, o de tu esposa, porque WhatsApp no lee esas conversaciones. Entonces, ¿es absolutamente imposible hackear cualquier mensajería de esta? No, nada en informática es absolutamente imposible. Pero, para que te des una idea, entre que tú terminas de escribir y que el cifrado se activa, es decir, la encriptación se activa, pasa una trillonésima de segundo. Es decir, si tú puedes interceptar el mensaje en esa trillonésima de segundo, primero vas a ser un genio y segundo, vas a poder leer lo que dice, por ejemplo, ese vecino que te cae muy mal, que se porta mal en el condominio, o el del kiosco de la esquina. Si no, no vas a poder. En resumen, sobre todo para dejar mensajes muy concretos para la gente, sobre todo hay mucha gente mayor que está absolutamente perturbada, como si en Venezuela no hubiera suficientes fuentes de perturbación mental. Sí. Con esto. No hay que temer nada.
los cambios no tienen mayor cosa, mayor relevancia, salvo que te están diciendo por todo el cañón que Facebook, Instagram y WhatsApp están colectando en cambote, por decirlo de alguna manera, tus datos, pero datos genéricos, no datos precisos. Ahora, te tengo malas noticias. Hace rato que Google, que Microsoft, que mucha gente tiene parte de esa data. Entonces, no quieres perder privacidad. Bueno, vete para Islandia, métete en un iglú, bota el celular y ten por seguro que nadie va a saber de ti. Ya está. Frank, el mundo de las redes sociales, el mundo de las nuevas tecnologías es un mundo de emprendimiento, de empresas, de gente visionaria. Y hay colosos que están compitiendo. Telegram vio en esta declaración probablemente mal manejada, no sé cuál es tu criterio, pero creo que no fueron en casa de Herrero cucharón de palo, no fue atinada la manera como se manejó el dar una información que prácticamente es rutinaria, ¿no? Ahora Telegram vio allí una oportunidad, ¿cómo lo valoras tú? Claro, y Telegram fue muy inteligente en meterse por la rendijita, incluso mandó un mensaje global, cosa que no hacen nunca las redes en estos días, para decir que habían crecido no sé cuántos millones de usuarios activos en un ratico. Ahora, mi impresión es que el mensaje de WhatsApp llegó a un mal momento y se sobrepuso con respecto a este ambiente enrarecido político de Estados Unidos, y esto ha generado una reacción en cadena en el mundo, pero hasta allí. ¿Qué creo yo interesante de allí? Exploren Telegram. Telegram es mejor en el uso de los grupos, tiene mayor capacidades de hacer cosas en los grupos no tienen los grupos de WhatsApp son finitos, llegan hasta 256 participantes. Los grupos de Telegram no lo son. Los grupos de Telegram tienen muchas ventajas. Pero alguien siempre dice, ay, pero qué susto, Telegram es de un ruso. Ahí yo le digo una cosa, el dueño de Telegram es ruso, pero vive si mal no recuerdo, creo que o es en Bahrein o es en Dubái, uno. Y dos, yo le digo lo mismo a la gente, yo soy venezolano, pero no estoy con Maduro. Eso no significa que la nacionalidad sea un apoyo inmediato a alguien específico. Y ya les digo, por favor, tengan calma, no salgan corriendo, exploren Telegram y otras aplicaciones porque es como interesante saber un poco más, pero hasta allí, sin pánico, sin miedo, bueno, conozco gente que quiere dejar de usar teléfono. Sí. Conozco gente que quiere que le reseten el teléfono de fábrica por miedo a que los tengan espiando. Entonces, ese tipo de reacciones que no son psicológicamente buenas, no las necesitamos en un país donde de por sí tenemos tanto nivel de angustia. Entonces, calma y cordura, que lo que estamos haciendo es lo que normalmente venimos diciéndole que sí hace rato. Es más, los que tienen 10, 12, 14 años en Facebook, muchas veces le hemos dado que sí a estas aplicaciones que dicen cómo te vas a ver de más viejo, cómo te vas a ver más gordo, cómo te vas a ver más flaco, cuál es tu pareja ideal, cuál es tu signo ideal. Y esas aplicaciones, cuando tú le dices que sí, tienen términos y condiciones mucho más apretadas que lo que está pasando con WhatsApp. Porque pueden seguir gente por ti, pueden borrar gente por ti, pueden postear cosas por ti. Entonces, mucho ojo a lo que se le da clic, mucho ojo a los términos y condiciones que aceptas, pero sin miedo, en la normalidad. No sé qué opinas tú, Elías. Frank, agradecidísimo por tu punto de vista sobre esto de el rollo de WhatsApp, pero yo no puedo dejar pasar la oportunidad. Tú eres comunicador social, tienes una larga trayectoria, eres un analista de los temas contemporáneos.
Fran, los acontecimientos del 6 de enero en Estados Unidos pues impactaron al planeta Tierra, pero y son de carácter básicamente político. Ahora tienen un ribete en el mundo de los medios de comunicación, en el mundo de las nuevas tecnologías y en los derechos de la ciudadanía frente a las corporaciones, frente a las empresas. Es usual en muchísimos medios de comunicación la figura de un defensor del lector, del oyente, del televidente. Está la perspectiva que has dicho tú, ellos son redes sociales, no son medios de comunicación, pero fíjate que el sector bancario tiene la figura del defensor del ahorrista, ¿no? Del cliente, y muchas corporaciones han creado algún tipo de figura cuyo contrato garantiza su total independencia para que ellos representen ante la corporación y sean la voz de ese cliente que ya deja de ser invisible y que se visibiliza a partir de que se comunica con ese defensor. No es el momento de pensar en qué derechos tengo yo frente a un servicio que utilizo y que me es indispensable. Yo no quiero renunciar a él, como Facebook o como WhatsApp. O como Twitter, que es el que estuvo inicialmente en este asunto. O sea, Twitter puede tomar la decisión de decirme, el presidente de Estados Unidos de América ya no va a tener una cuenta aquí. Eso lo puede decir Twitter, ¿de acuerdo a qué parámetro? Independientemente de el mensaje, las posturas del señor Trump, por supuesto. Fíjate, Twitter dentro de todo ha sido muy inteligente manejando esta crisis, porque ellos suspendieron y votaron de por vida a Donald Trump, pero no al presidente de Estados Unidos. Es decir, la cuenta POTUS, @POTUS, President of the United States, no está suspendida. La que está suspendida es la cuenta de Real Donald Trump, que era la cuenta personal de Trump. Eso primero demuestra una estrategia de redes de Estado mucho más inteligentemente que la de otros países. Acá, y lo voy a poner así, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, bloquea a Tutti Mundachi sin ninguna razón lógica, siendo un funcionario público. Aquí no hay una política de redes tan clara como la que hay en otros países. Mira, una figura del defensor, en el caso de Facebook no sé si la hay, pero te puedo dar los numeritos de Twitter, que ellos dicen que a través de inteligencia artificial ellos han podido parar 32% de los mensajes que de alguna manera contravenían las reglas de ellos, y son la red que es un poco más laxa, por decirlo de alguna manera, un poco más mente abierta que otras. De hecho, es la única red donde se permite desnudos y donde se permite pornografía explícita hasta cierto punto. Y por ejemplo, los algoritmos de Instagram son muy cómicos. Una muchacha mostró una operación que le habían hecho cerca de la zona del abdomen, y por eso estuvo sancionada por Instagram y tuvo que bajar esa foto, porque esa foto tenía contenido perturbador y potencialmente pornográfico, lo cual es una tontería. ¿Qué están haciendo las redes sociales? Lo que están es usando lógica artificial para tratar de tener esa defensoría del usuario. En mi caso, hará unas 3 semanas, monté en YouTube una entrevista con mis amigos de Desorden Público, y había un videoclip que habíamos realizado en UCB 024, el programa de televisión de la Universidad Central de Venezuela, a finales del siglo pasado. Alguien en Holanda se abrogó que él era el dueño de ese videoclip, y me tiró una infracción en YouTube. O la infracción, mejor dicho, se generó sola por el contenido, por el videoclip. Yo simplemente entré a mi canal de YouTube, le dije, miren señores, este video fue hecho por UCB 024, que es un programa de televisión de la Universidad Central de Venezuela, que estuvo al aire entre tal año y tal año en tal canal, y la persona que está protestando los derechos no es la dueña, firmé electrónicamente, mandé el reclamo, y en estos días me salió, usted tiene razón, aquí no ha pasado nada. Entonces, esta autorregulación en base a algoritmos y en base a inteligencia artificial
ha sido bastante buena, claro. Es como aquello que decían los romanos, suma ius, suma injuria. Ujú. Es decir, exceso de derecho genera injusticia. Pero es una manera de autorregulación, porque, repito, es tan grande en la cantidad de mensajes que se manejan en estas redes, que es muy difícil que haya un defensor humano detrás de ellas, pues. Frank, agradecido por tu presencia hoy aquí, ahora en la segunda media hora de nuestro Habla Caracas. Yo sé que además tienes un compromiso con nuestros amigos de Promar, de allá de la capital del universo de Barquisimeto, que ayer estuvo pues en La Divina Pastora. Vamos a hablar con el profesor Víctor Palmitesta, pero el intermedio será musical. Y serás tú el que escoja cuál tema de Lavillos Caracas Boy quieres escuchar. Tú eres nuestro programador musical el día de hoy. Tú nos lo dices y aquí Rafael Cedeño de inmediato te va a complacer. Cuéntanos. Va a tener que correr, porque yo diría que de las tres épocas de Billo, voy a Ajá. ponerle a escoger tres temas para No, ser más democrática. De la uno, primera, uno, Frank. ajá, oye, la niña, no, para ver, cuando florezcan las amapolas, con el ciclón antillano Manolo Monterrey, un gran amigo de mi casa, gran amigo, para mí no fue el gran cantante, sino para mí fue como un abuelito a quien quise muchísimo y fue vecino de ustedes ahí en el Marqués por Sí, cómo muchísimos no. años. Muy querido. Cuando florezcan las amapolas, de la primera época de Billo, del año cuarenta y tantos, que está grabado en los discos 78 Revoluciones. O si lo tienes por ahí en YouTube más cerca, una Sí. genialidad que hizo Billos, que fue técnicamente el primer videoclip de la historia en Venezuela, que es El Muerto de las Gradillas, también cantado por Manolo Monterrey, que está en la película, eh, en una película que protagonizó Héctor Monteverde, que ahorita me agarraste fuera de base con el nombre, pero que fue el primer videoclip de la historia, y es El Muerto de las Gradillas. Cualquiera de los dos temas, bienvenido sea. Así que a la orden, y además a la orden por acá siempre en @fmonroy, en Twitter y en Instagram, donde hablamos de béisbol, hablamos de música y mucha tecnología. Bueno, y justamente, Fran, prevenido al bate, porque en el programa micondominio.com en Globovisión te queremos tener de invitado para hablar de, como tú eres además un activista comunitario y estás muy involucrado en tu condominio y fuiste príncipe consorte en una junta de condominio durante mucho tiempo, Primer pues combatiente. primer combatiente de un condominio, pues te vamos a tener allá en nuestro espacio en Globovisión. Un abrazo, Fran, siempre, Un siempre abrazo. muy agradecido contigo, con tu generosidad. Vale, igualmente, y además, ojo, yo sigo siendo miembro del Consejo Comunal Norte, Sur, Sí, Este de los señor. Palos Grandes. Allá en Los Palos Grandes, del municipio de Chacao. Complazcamos a Fran Monroy Moret con este tema de Lavillos Caracas Boys, mientras que hacemos el contacto con el profesor Víctor Palmitesta, nuestro próximo invitado.
Todos los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana tienes la oportunidad de conocer las noticias del mundo agropecuario en Minuto Agropecuario, en la voz de la periodista Graciela Bastardo desde San Cristóbal, en una producción para radiocomunidad.com. Cantos Polifónicos, un programa dedicado a los amantes y seguidores del canto coral. Orfeones, corales, cantorías, dúos, cuartetos, quintetos, ensambles, grupos vocales con arreglos de voces de la antología musical venezolana y del mundo. Mira lo que me encontré por andar agachadito. Cantos Polifónicos trae lo mejor de nuestra tierra y de todos los países, convirtiendo cada fin de semana en una verdadera fiesta de sonido y emoción. Intégrate a la música escuchando Cantos Polifónicos con Miguel Alciro Berroterán. Los sábados de 6 a 8 de la mañana y los domingos de 10 a 12 de la noche por radiocomunidad.com. En este país, en este país. ¡Qué rico! ¡Sabroso! ¡Qué rico show! Programa de reflexión y análisis de la realidad política nacional e internacional, aderezado con diálogos con los protagonistas de la noticia. ¡Qué rico show! Conducido por Ricardo Ríos, sábados 12 del mediodía por radiocomunidad.com. Llegó el momento de la entrevista estelar en Habla Caracas. Vecinas y vecinos de toda Venezuela, continuamos